Has pasado demasiados días moviéndote como si el resultado de tu vida estuviera en debate, como si tu valor aún esperara ser demostrado, como si el éxito fuera algo que tuvieras que ganar a través del sufrimiento, la aprobación o la suerte. Pero en el fondo, siempre has sabido que eso es mentira. Los estoicos nos enseñaron que no nos gobierna la fortuna, sino nuestra percepción. Y el instante en que decides dejar de esperar señales, el momento perfecto o que alguien más te elija, es el instante en que das tu primer paso real hacia la maestría. Porque existe un tipo de poder que no es ruidoso, sino inquebrantable, y comienza en el segundo en que actúas, no como alguien que intenta ganar, sino como alguien que ya ha vencido en espíritu. En este video, vamos a explorar la psicología, la postura y las prácticas diarias detrás de esa mentalidad. Sin exageraciones, sin arrogancia, solo la certeza silenciosa que transforma tu realidad desde dentro hacia afuera. Si esto resuena contigo, considera suscribirte. Por esa versión de ti que se niega a vivir en pausa, que este sea un lugar donde tu crecimiento no sea un accidente, sino una decisión. La mayoría de las personas vive su vida esperando que algo externo las elija. Una señal, una persona, un momento que les haga sentir que por fin ha llegado la hora de actuar. Le entregan su poder al mundo, y luego se preguntan por qué nada se doblega a su favor. Pero, ¿y si no es el mundo quien decide? ¿Y si el mundo simplemente refleja la decisión que tú ya has tomado en silencio, en lo más profundo de tu ser? Hay una verdad que no nos gusta afrontar porque elimina todas las excusas. La realidad empieza a doblegarse no cuando las cosas se sienten bien, sino cuando tú empiezas a moverte con la certeza de que ya lo son. Ese tipo de certeza no necesita aplausos, no espera un consenso, no se detiene a preguntar, ¿es este el momento adecuado? Avanza como si el camino ya estuviera despejado, porque en la mente de quien ya ha decidido, lo está. Hay una razón por la que la gente sigue a quienes actúan con certeza. No se trata de carisma, no se trata de control, se trata de energía, la energía inconfundible de alguien que ya no negocia con la vacilación. No pierden el tiempo preguntándose si pertenecen o no. Entran como si el lugar ya fuera suyo y el mundo, sin saber cómo responder, a menudo simplemente está de acuerdo. Eso no es arrogancia, es alineación. Los estoicos lo sabían bien. Marco Aurelio escribió una vez: tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. No es solo una bonita cita, es una forma de vida. El hombre o la mujer que ha decidido de verdad no se inmuta ante la resistencia. Ya ha calculado el coste, lo ha aceptado y ha avanzado de todos modos. Y como ya no busca aprobación, se vuelve casi intocable. No invencible, pero sí inquebrantable. Cuando tu decisión es total, el suelo bajo tus pies se vuelve estable, incluso si el mundo a tu alrededor se desmorona. Es la diferencia entre ir a la deriva y dirigir el rumbo. La mayoría de la gente va a la deriva. Tantea el viento. Comprueba la temperatura. Espera a que otro se mueva primero. Pero quien actúa como si no pudiera perder, camina con una brújula interna. Ha enterrado la necesidad de señales. Ha enterrado los planes de huida. Su energía dice: ya he llegado, aunque el exterior aún no se haya puesto al día. Y lentamente lo hace, porque las personas y las circunstancias tienden a organizarse en torno a la energía que se les da. Si te presentas a medio gas, obtienes medios resultados. Si te presentas como si ya hubieras triunfado, hasta el fracaso se convierte en un peldaño. Carl Jung dijo:
El privilegio de una vida es llegar a ser quien realmente eres. Ese devenir no se concede, se reclama. Y comienza en el momento en que dejas de esperar a ser elegido, cuando dejas de esperar que alguien te entregue tu momento y empiezas a actuar como si siempre hubiera sido tuyo. No porque estés fingiendo, sino porque por fin has decidido dejar de encogerte ante tu propio potencial. Hay algo magnético en alguien que ha dejado de debatir con la duda. Su sola presencia habla más que las palabras. Recuerda a los demás lo que es posible, aunque a algunos les incomode. Pero esa incomodidad no es tu problema. Ese es el precio de la certeza. Vivimos en un mundo que nos entrena para buscar la aprobación antes del compromiso, para hacer preguntas como ¿soy lo bastante bueno? ¿Es esto realista? Me entenderán. Pero en el momento en que cambias esas preguntas por afirmaciones como lo haré, soy, voy a hacerlo, todo cambia. La cuestión no es no dudar nunca, es actuar a pesar de la duda, es plantarse ante la incertidumbre y decir, he tomado una decisión y voy a seguir adelante de todos modos. Eso es lo que hace que el mundo empiece a seguirte. No tu talento, no tu suerte, tu decisión. Porque la gente reconoce cuando la energía de alguien no flaquea. Sienten cuando ya te has elegido a ti mismo y, a menudo, te siguen. No porque crean en tu visión, sino porque ven que tú crees en ella tan profunda y completamente que su resistencia se vuelve irrelevante. No se trata de fingir que no tienes miedo. Se trata de acabar con la vacilación. Se trata de decir, incluso si caigo, caigo hacia adelante. Incluso si me hacen retroceder, volveré más fuerte. Y esa mentalidad no proviene de leer los libros adecuados o ver los videos correctos. Proviene de una decisión silenciosa tomada en un momento de verdad. Ya no viviré como si perder fuera una opción. Esa decisión es la primera ficha de dominó. Todo lo demás, disciplina, acción, crecimiento, resultado, encaja después. Porque una vez que has decidido por completo, el resto se convierte en una cuestión de tiempo, no de posibilidad. Habrá resistencia, habrá ruido, habrá días en que la decisión pese más de lo que esperabas. Pero si es real, si la elección no se hizo por presión, sino por claridad, entonces ninguna cantidad de ruido te hará volver a ser la persona que aún necesitaba permiso para actuar. Los estoicos nos recuerdan, el carácter es el destino. Quien eres determina lo que sucede después. Así que cuando decides quién eres con plena convicción, el mundo se ve forzado a reaccionar. Eso no es fantasía, es la realidad más profunda. El mundo obedece a quien ya ha decidido, porque esa decisión crea su propia gravedad. La duda siempre tiene una razón para esperar. Busca un poco más de seguridad, un ápice más de certeza, una última señal de que el camino es seguro antes de dar un solo paso. Hace preguntas interminables, pero nunca responde a ninguna. Habla en círculos, reproduciendo miedos disfrazados de lógica, repitiendo la misma historia con palabras ligeramente diferentes. ¿Y si no funciona? ¿Y si fracaso? ¿Y si me equivoco? Y mientras la duda habla, el tiempo se escapa, el impulso se desvanece. La ventana de oportunidad, que una vez parecía abierta de par en par, empieza a cerrarse. No porque la oportunidad desapareciera, sino porque quien dudaba lo hizo. La certeza no pide garantías. No espera a que las condiciones sean perfectas. No se sienta a pedir permiso para creer. Simplemente avanza, incluso cuando es difícil,
incluso cuando hay riesgos, incluso cuando el resultado no es totalmente visible. Porque la certeza no nace de la prueba externa, nace de la elección interna. Cuando alguien decide avanzar con la energía de no puedo perder, no está proclamando su invencibilidad. Está proclamando su compromiso. Simplemente ha decidido que el coste de la vacilación es demasiado alto, así que se mueve, no porque haya silenciado su miedo, sino porque ha elegido no escucharlo más. Aquí es donde reside la verdadera diferencia. La persona movida por la duda intenta eliminar el miedo antes de actuar, pero la persona impulsada por la certeza sabe que la acción misma es lo que debilita al miedo. Cuando sigues moviéndote, el miedo pierde su poder, no de golpe, sino aliento a aliento. Lo matas de hambre, dejas de alimentarlo con tu atención y, poco a poco, empieza a encogerse. Se convierte en un ruido de fondo. Sigue ahí, pero ya no tiene el control. Séneca dijo una vez, sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Y tenía razón, porque lo que imaginamos que saldrá mal a menudo se vuelve más doloroso que cualquier cosa que realmente suceda. La mayoría de nuestros fracasos no provienen de los acontecimientos, sino de la inacción, de no haber dado nunca el primer paso. No necesitas no tener miedo para moverte con poder, solo necesitas dejar de esperar a que el miedo desaparezca, porque cuanto más esperas, más fuerte se vuelve. Cuanto más te demoras, más le enseñas a tu mente a asociar el riesgo con la retirada, y pronto, la retirada se convierte en un hábito. Pero la certeza enseña un patrón diferente. Dice, puede que esto no salga exactamente como lo planeé, pero aprenderé. Me adaptaré. No me detendré. Eso no es imprudencia. Es sabiduría unida a la voluntad. Es la comprensión de que la claridad a menudo sigue a la acción, y no al revés. Carl Jung escribió, aquello a lo que te resistes, persiste. Y cuando te resistes a la acción, cuando te estancas bajo el peso de la indecisión, le das poder a aquello que intentas evitar. Haces que el miedo sea más grande al tratarlo como una amenaza en lugar de una ilusión, porque el miedo a menudo no es el enemigo. Es el eco de una creencia que aún no ha sido desafiada. Y la desafías actuando, haciendo aquello que tu miedo dice que no puedes hacer. No esperas a que el miedo se vaya. Caminas a través de él, y al otro lado encuentras algo más fuerte, evidencia. Evidencia de que sobreviviste, de que aprendiste, de que creciste y de que eras capaz todo el tiempo. Cuando actúas como si no pudieras perder, te mueves desde el centro de tu propia decisión, no desde los márgenes de las opiniones de otros o de tus peores escenarios. No intentas demostrarle nada al mundo. Te demuestras algo a ti mismo, que eres alguien que sigue avanzando. Alguien que puede caminar en la incertidumbre y aún así construir claridad a cada paso. Alguien que no necesita saber cómo termina todo el camino para tomar la siguiente curva. No se trata de ser temerario, se trata de negarse a quedarse paralizado. La duda paraliza. La certeza libera. La duda encoge tu mundo hasta que no es más que una lista de razones para no intentarlo. Pero la certeza lo expande. Abre nuevas puertas, no porque estuvieran ocultas, sino porque tenías demasiado miedo de llamar. Y ahora lo haces. Llamas. Empujas hacia adelante. Y cuando lo haces, te das cuenta de algo poderoso. El progreso no proviene de planes perfectos, sino de un coraje constante. Este es el latido de la acción. No la ausencia de miedo, sino la presencia de un propósito. El tipo de propósito que dice,
Incluso si fracaso, me levantaré. Incluso si no lo consigo, me moveré de nuevo. Eso es lo que separa a quienes alcanzan su objetivo de quienes solo lo imaginan. Los que se mueven a pesar del miedo, a pesar de la duda, a pesar de la incertidumbre, son los que crecen, porque han dejado de negociar con la vacilación. Han dejado de esperar que el mundo exterior confirme lo que ya han decidido en su interior. Así que si has estado esperando el momento adecuado, es este. No porque las condiciones sean perfectas, sino porque tu certeza no necesita que lo sean. La duda seguirá pidiendo más pruebas, más tiempo, más seguridad. Pero ya sabes a dónde lleva ese camino, a más de lo mismo. Pero la certeza lleva al movimiento. Y el movimiento es lo único que cambia algo. Cuando llevas la energía de alguien que no puede perder, no esperas a que el camino se despeje. Caminas hacia adelante y lo despejas tú mismo, paso a paso. Antes de que algo se vuelva real, primero debe ser imaginado. La mente no persigue lo que no puede ver, y aquí es donde la mayoría de la gente pierde silenciosamente antes de empezar. No han construido la imagen, no han creado el plano. Dicen que quieren cambio, crecimiento, éxito, libertad, pero pregúntales cómo es, y sus palabras empiezan a divagar. Su visión es vaga, desenfocada, una idea sin peso. Y el subconsciente, que construye silenciosamente en el trasfondo de tu vida, no responde a la niebla, responde a la forma. Antes de construir un puente, se dibuja. Antes de escribir un libro, se esboza. Antes de transformar una vida, una imagen clara debe arraigarse, no como una esperanza, sino como una certeza. Y esa imagen debe volverse más familiar que la vida que estás viviendo actualmente. Cuando actúas como si no pudieras perder, no estás fingiendo. Te estás alineando con una imagen tan profundamente arraigada en tu psique, que empieza a atraerte hacia adelante como la gravedad. No tienes que forzarlo. Simplemente empiezas a vivir dentro de ella. Cada movimiento, cada elección, cada reacción, comienza a hacer eco de ese mundo interior, incluso antes de que el mundo exterior lo refleje. Así se construye el futuro, caminando en él, antes de que nadie más lo vea. No esperando, sino decidiendo ver con claridad lo que aún no ha tomado forma. Y la claridad no nace por casualidad. Se construye a través de la repetición, el detalle, la implicación emocional. La pregunta no es, ¿lo quieres? La pregunta es, ¿puedes describirlo? ¿Puedes verlo cuando cierras los ojos, en color, en movimiento, en profundidad? ¿Puedes sentirlo en tu pecho como si ya fuera tuyo? Porque si no puedes, la mente seguirá volviendo a lo familiar. Y lo familiar es lo actual. Tus problemas actuales, tus limitaciones actuales, tu pasado actual. Así que, a menos que crees algo más fuerte, más vívido, más practicado, tu realidad presente seguirá arrastrándote hacia atrás. Los estoicos entendían el poder del mundo interior. Marco Aurelio escribió, «El alma se tiñe del color de sus pensamientos», lo que significa que la calidad de tu pensamiento no solo moldea tus elecciones, moldea tu esencia. Aquello en lo que piensas repetidamente, te conviertes. Y lo que visualizas con regularidad, empiezas a ejecutarlo sin esfuerzo. Se filtra en tu postura, tu habla, tus decisiones. Eso no es solo psicología. Es una ley. El ensayo mental cambia tu cableado neurológico.
La visualización, cuando se hace con emoción, imprime un nuevo estándar en el cuerpo. Y una vez que ese estándar es aceptado, la mente empieza a filtrar todo lo que lo contradice. Así que, en lugar de preguntarte si tu sueño es realista, empieza por preguntarte si es lo suficientemente real en tu propia mente. ¿Es tan nítido que tu subconsciente puede empezar a moverse hacia él? ¿Está tan arraigado que tus decisiones empiezan a alinearse sin necesidad de motivación constante? Porque la motivación se desvanece, pero las imágenes permanecen. Y si quieres actuar como alguien que no puede perder, debes construir una visión que no estés dispuesto a traicionar. Eso es lo que hace que tus hábitos cambien. No la culpa, no la presión, sino la lealtad a la persona en la que ya te has convertido en tu mente. Carl Jung dijo una vez, tu visión se aclarará solo cuando puedas mirar en tu propio corazón. Quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. Ese tipo de despertar no es dramático. Es silencioso. Es un cambio de enfoque, de esperar que el mundo te muestre lo que es posible a mostrarle al mundo lo que ya has decidido que es tuyo. Es despertarse y revisar la imagen de nuevo, sentirla de nuevo, fortalecer sus colores de nuevo, hasta que ya no se sienta como imaginación, sino como un recuerdo. Ahí es cuando tu energía cambia. Ahí es cuando la gente nota algo diferente en tu voz, tu caminar, tu presencia. Puede que no lo entiendan, pero lo sentirán. Y la parte más poderosa es que no necesitas que ellos lo vean. Solo necesitas verlo tú, con la suficiente claridad como para sostenerlo, incluso cuando nadie más lo haga, incluso cuando nada en el exterior lo apoye todavía. Porque la realidad a menudo es lenta en reflejar la nueva verdad de la mente, pero siempre se pone al día. Lenta, sutilmente, y luego de repente. Y cuando lo hace, nunca se siente como una sorpresa. Se siente como un reconocimiento, como algo que sabías que iba a llegar. No puedes superar tu propia imagen mental, pero puedes redibujarla, refinarla, revisitarla. Hazla lo suficientemente detallada como para que el universo no tenga más remedio que rellenar el contorno. Esa es la disciplina. No solo pensar en positivo, no solo esperar, sino construir un mundo interno tan rico en claridad y emoción que se convierta en el cimiento de tu identidad. Porque una vez que tu identidad cambia, todo lo demás la sigue. Las elecciones, las personas, las oportunidades, todo comienza a alinearse con la imagen que ya te has comprometido a vivir. Así que si todavía no estás seguro de por dónde empezar, empieza aquí. Una imagen, una frase, un sentimiento. Crea la visión más clara y detallada de en quién te estás convirtiendo. Dila, escríbela, siéntela, y deja que se haga más fuerte que tu pasado. Esa imagen no es solo un sueño, es la semilla de tu devenir. Cuídala, protégela y actúa en consonancia con ella, incluso cuando el mundo aún no se haya puesto al día. Porque lo hará. Siempre lo hace. La forma en que hablas es la forma en que construyes. Cada frase que pronuncias, especialmente cuando estás a solas, es una instrucción silenciosa para tu subconsciente. Y tu subconsciente siempre está escuchando. No le importa si estás siendo cauto o confiado. Solo oye el ritmo de tus palabras y empieza a colocar ladrillos en consecuencia. Por eso el lenguaje nunca es neutral. O crea movimiento o introduce resistencia. Cada vez que dices, si esto funciona, sin saberlo, te estás diciendo que el fracaso no solo es posible,
sino probable. Abres una puerta que nunca necesitaste abrir. La duda no necesita mucho espacio para crecer. Una grieta en tu lenguaje suele ser suficiente. Pero cuando dices, está funcionando, sucede algo completamente diferente. Pasas del deseo a la certeza. No porque el resultado ya sea visible, sino porque tu postura ya no depende de la visibilidad. Y esa postura, esa energía detrás de tus palabras, lo es todo. Cuando hablas desde la creencia en lugar del miedo, activas la parte de tu mente que empieza a resolver, a construir y a adaptarse, no a esperar, no a dudar, no a contenerse. Por eso tu voz se convierte en tu primer acto de creación. No es solo sonido, es una señal, una declaración del tipo de realidad con la que te estás alineando. Demasiada gente habla como si sus sueños fueran posibilidades lejanas. Usan palabras suaves y frágiles, que apenas tienen peso. Espero que esto salga bien. Lo intentaré. Quizás, si las cosas van bien. Y creen que están siendo humildes. Pero la humildad no es la duda sobre uno mismo, es la fuerza bajo control. Y no hay fuerza en un lenguaje vago, solo confunde a la mente, enturbia el agua. La persona que habla con claridad, incluso en la incertidumbre, ya está construyendo lo que otros todavía están tratando de definir. Sus palabras establecen una estructura. Sus frases se convierten en andamios. Su lenguaje marca el tono, no solo para su mentalidad, sino para sus resultados. No se trata de fingir confianza. Se trata de alinearse con aquello a lo que ya te has comprometido. Cuando un constructor dibuja un plano, no se pregunta constantemente, ¿y si el techo se derrumba? Dibuja con la expectativa de que lo diseñado se construirá. Tus palabras son ese boceto. Si dudas al dibujar, la estructura nunca se levantará. Pero cuando hablas con claridad, la mente comienza la construcción de inmediato. Epicteto dijo una vez, primero, dite a ti mismo en qué te convertirás, y luego haz lo que tengas que hacer. No dijo, piensa en ello. Dijo, dilo. Porque el habla no es solo un reflejo del pensamiento, es una fuerza que da forma al pensamiento. Quien actúa como si no pudiera perder, empieza por hablar como si la derrota ni siquiera fuera una posibilidad. No se trata de ignorar el riesgo ni la realidad, sino de hablar desde el resultado en lugar del obstáculo. Significa elegir tus palabras con la misma precisión con la que diseñarías un puente. Porque si una sola pieza está fuera de lugar, toda la estructura se vuelve inestable. Habla de tu objetivo no como algo que persigues, sino como algo que estás construyendo. No como una idea, sino como un hecho en movimiento. Y cuando lo hagas, notarás que algo extraño comienza a suceder. Tus emociones empezarán a seguir el mismo camino. Tus hábitos comenzarán a cambiar. Tu entorno, poco a poco, empezará a reflejar las palabras que has estado usando todo el tiempo. El lenguaje es, en esencia, una promesa. Cada vez que dices, estoy haciendo esto, incluso antes de que aparezcan los resultados, estableces un contrato contigo mismo. Y romper ese contrato no solo retrasa tu progreso, sino que debilita la confianza en tu propia voz. Por eso el lenguaje descuidado es tan peligroso. Cuando dices constantemente cosas que no sientes o hablas sin intención, tu subconsciente aprende a no tomar en serio tus palabras. Pero cuando hablas con propósito y cumples, especialmente en las pequeñas cosas, empiezas a creerte a ti mismo. Y una vez que te crees, los demás también empiezan a creerte. Carl Jung,
Observó una vez que las personas no se iluminan imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. La oscuridad, en muchos casos, es el lenguaje inconsciente. Los hábitos del habla que hemos adquirido por miedo, cultura o fracaso. Frases que hemos repetido durante años, sin darnos cuenta de cómo nos limitan. Parte de convertirse en alguien que no puede perder es examinar cómo hablas cuando nadie escucha. ¿Tus palabras refuerzan la versión de ti que lidera o la versión que espera? ¿Hablas de tus metas como hechos o como fantasías? Porque la forma en que hablas de ellas es, a menudo, la forma en que las abordarás. Las palabras pronunciadas con fe no son ruidosas, son firmes. No necesitan convencer, confirman. Y esta confirmación se convierte en el ritmo de tu vida. Comienza en tu mundo interior y se expande hacia afuera, remodelando cómo te presentas en cada situación. Entras en las habitaciones de manera diferente. Tomas decisiones más rápido. Te mueves, no con arrogancia, sino con una dirección silenciosa e inquebrantable, porque tus palabras ya han pavimentado el camino, y ahora, simplemente, lo estás siguiendo. Así que habla como si ya se estuviera desarrollando, no para fingir, sino para alinearte. Habla como un constructor que confía en su plano, como un líder que sabe a dónde va, aunque los demás aún no vean el mapa. Deja que tus palabras lleven la estructura. Deja que refuercen la claridad. Deja que sean la base que te sostiene cuando todo a tu alrededor parece incierto. La persona que actúa como si no pudiera perder, empieza hablando de una manera que no deja espacio para la retirada. Sus palabras no se doblegan ante la duda, se mantienen firmes. Y en esa firmeza, el mundo empieza a tomar forma. Cualquiera puede ser valiente por un momento. Cualquiera puede sentirse inspirado por un día, quizás incluso una semana. Es fácil actuar cuando los vientos de la motivación soplan a tu favor, cuando las cosas se sienten nuevas y llenas de promesas. Pero en el momento en que esos vientos amainan, la verdad empieza a aflorar. Es entonces cuando la mayoría de la gente empieza a buscar salidas, alguna forma de justificar el abandono sin tener que admitir que simplemente se han rendido. Pero aquel que actúa como si no pudiera perder, no necesita el viento. No espera a que las condiciones sean perfectas. Se mueve como si el resultado ya fuera inevitable, y por eso sigue adelante, incluso cuando no hay señal de que esté funcionando todavía. Porque para él, la persistencia no es un estado de ánimo, es un músculo. Cuando has tomado una decisión profunda, sin dejar lugar a debate, la persistencia se convierte en el ritmo natural de tu vida. No es forzada, no es algo de lo que tengas que convencerte cada mañana. Es automática, porque está ligada a algo más profundo que la emoción o el entusiasmo. Está ligada a quién eres ahora. La preferencia se desvanece en el momento en que las cosas se ponen difíciles, pero la decisión, la verdadera decisión, es lo que aparece cuando todo está oscuro, en silencio, y el mundo no aplaude. Los estoicos llamaban a esto disciplina, no en el sentido en que la mayoría usa la palabra hoy, sino como una especie de lealtad interior a tu camino elegido. Es la promesa no dicha que afirma, no me abandonaré, ni siquiera cuando el mundo me ofrezca todas las excusas para hacerlo. Séneca escribió una vez: no es que tengamos poco tiempo para vivir, sino que perdemos mucho. Y una de las formas más silenciosas en que perdemos el tiempo es reiniciando constantemente, entrando y saliendo de compromisos, dudando de nosotros mismos ante cada pequeño contratiempo y persiguiendo nuevos comienzos en lugar de terminar lo que dijimos que haríamos.
La persistencia es el antídoto para ese ciclo. Es la respiración lenta y constante de alguien que ha dejado de considerar las vías de escape. Aquel que actúa como si no pudiera perder no mide su progreso solo por los aplausos o los resultados. Lo mide por su negativa a retroceder. Se despierta cada día y vuelve al trabajo, no porque sea emocionante, sino porque es necesario. Carl Jung observó que eres lo que haces, no lo que dices que harás. Es una verdad dura pero liberadora, porque elimina la necesidad de explicar o convencer. No necesitas hablar de tus planes sin cesar. Simplemente, te presentas. Dejas que tu repetición hable por sí misma. La mayoría de la gente no fracasa porque estuviera equivocada. Fracasa porque se detuvo demasiado pronto. Malinterpretan la resistencia como rechazo, la demora como negación. Pero la demora no es el universo diciendo que no. A menudo es una prueba, un filtro, un proceso de refinamiento. Aquellos que siguen avanzando a través de ella adquieren una fuerza que la mayoría nunca alcanzará, porque no estuvieron dispuestos a durar lo suficiente para llegar a ella. Y la persistencia rara vez es glamurosa. Parece aburrida desde fuera. A menudo es invisible, pero es el puente entre la decisión y la realidad. Cada gran resultado que has admirado se construyó en silencio, en las horas en que nadie miraba, cuando nadie aplaudía, cuando nada parecía estar funcionando. Quien actúa como si no pudiera perder, entiende que esas horas importan más que los momentos que la gente celebra, porque ahí es donde crecen las raíces. Ahí es donde te ganas el derecho a mantenerte firme cuando otros se derrumban. La tentación de detenerse vendrá vestida de lógica. Te dirá que es realista, que ya lo has intentado suficiente, que tal vez esto no era para ti después de todo. Pero esa voz no es la verdad. Es el cansancio disfrazado de razón. Y el cansancio se puede superar. Descansas y regresas. Respiras y reconstruyes. Te recuerdas que rendirse no es lo mismo que ser estratégico. Uno protege tu energía, el otro roba tu futuro. Persistir no significa que nunca te ajustes, significa que te ajustas sin abandonar. Evolucionas sin desaparecer. Te doblas sin romperte. Y cada vez que persistes, refuerzas la verdad de que no eres alguien que solo empieza. Eres alguien que termina. De ahí viene la verdadera confianza, no de hablar de lo que podrías hacer, sino de saber en lo más profundo de tus huesos que cumples. Que cuando dices sí a un camino, lo recorres, incluso cuando es cuesta arriba, incluso cuando es silencioso, incluso cuando nada externo te da una razón para continuar, porque la razón ahora vive dentro de ti. Epicteto dijo: ninguna gran cosa se crea de repente. Eso se aplica a los resultados, pero también a la identidad. Convertirse en alguien que no puede perder no sucede de la noche a la mañana. Se forja en la elección repetida de mantenerse firme, de volver al plan cuando has olvidado el sentimiento. De levantarse, no con fuegos artificiales, sino con intención, una y otra vez. Hasta que el mundo a tu alrededor deja de preguntar si vas en serio y empieza a responder como si lo fueras. La persistencia no es prueba de que seas perfecto, es prueba de que has decidido. Es el recordatorio diario de que ya no estás negociando con la duda, de que la puerta se ha cerrado y la única dirección que queda es hacia adelante. No rápido, no dramático, solo adelante, una y otra vez, hasta que el resultado no tenga más opción que llegar, porque nunca le diste la oportunidad de escapar. Existe un malentendido silencioso.
que arruina a muchas personas incluso antes de que empiecen. Creen que la transformación ocurre en un momento sonoro, una chispa repentina, una revelación poderosa, un rayo de motivación. Pero el cambio no sucede así. La verdadera transformación es lenta, rítmica y, a menudo, desapercibida. No se trata de lo que piensas una vez. Se trata de lo que piensas una y otra vez. Un pensamiento claro e intencional, expresado con convicción y sentido profundamente, repetido suficientes veces, comienza a remodelar quién eres en un nivel que la mayoría nunca alcanza. No la superficie, el núcleo. En lo que ensayamos, nos convertimos, no fingiendo, sino practicando. Por eso la idea de que la repetición es falsa es tan peligrosa. El ensayo no es mentirte a ti mismo, es preparación. Cuando practicas hablar desde la fortaleza, incluso si tu voz tiembla, estás sentando las bases para el día en que tu voz no tiemble en absoluto. Cuando practicas pensar con claridad, incluso si tus pensamientos son confusos al principio, estás entrenando a tu mente para atravesar el ruido. Estás forjando un nuevo ritmo interno, uno que no cede por defecto al miedo, uno que no se retira bajo presión, uno que, con el tiempo, comienza a moverse hacia lo que has estado eligiendo creer. Por eso la visión por sí sola no es suficiente. Una sola imagen de tu futuro, por muy vívida que sea, no puede resistir la fuerza de tus pensamientos diarios si no la refuerzas. Debes traerla de vuelta, revisarla, fortalecerla, hablarla, hasta que tu sistema nervioso comience a tratarla como un recuerdo en lugar de una posibilidad. Porque la repetición es como lo desconocido se vuelve familiar y, finalmente, lo familiar se vuelve automático. Lo que parecía ficción comienza a sentirse como identidad, no porque el mundo lo confirmara, sino porque te negaste a dejar de grabarlo en tu mente. Carl Jung dijo una vez: hasta que no hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Esa parte inconsciente de ti no es maliciosa. Simplemente está haciendo lo que siempre ha hecho. Está ejecutando el guión que se le ha dado una y otra vez. Pero en el momento en que te das cuenta de que puedes escribir un nuevo guión, todo cambia, no al instante, pero sí inevitablemente. Porque con la repetición, incluso tu mente inconsciente se convierte en tu aliada. Y cuando tu mundo interior finalmente se alinea con tus acciones exteriores, te mueves por la vida con una especie de claridad serena que la mayoría de la gente solo vislumbra. El pensamiento controlado a menudo se malinterpreta. Algunos lo ven como forzado o antinatural, pero no lo es. Es disciplina. Es un regreso a la propia agencia. Ya no estás disperso, tirado en 5 direcciones diferentes por la emoción, el impulso y la distracción. Ya no reaccionas a cada fragmento de ruido que intenta reclamar tu atención. Te vuelves selectivo, intencional. Tu enfoque se agudiza, y también tu vida. Empiezas a notar cuántas cosas que antes te consumían ya no merecen tu energía. Te vuelves más eficiente, no porque seas más rápido, sino porque has dejado de malgastar combustible mental en cosas que no construyen el futuro que has estado ensayando. Ese futuro, si se ensaya con suficiente claridad y emoción, comienza a sentirse como algo que estás recordando, no inventando. Y ese cambio transforma cómo actúas, cómo caminas, cómo tomas decisiones. Ya no eliges basándote en el miedo o la duda. Eliges basándote en la alineación, en si algo encaja o no con la versión de ti mismo en la que ya te has comprometido a convertirte. Y cuando esa alineación es consistente,
Tus acciones comienzan a sentirse sin esfuerzo, no porque sean fáciles, sino porque son correctas. Pertenecen. Las has ensayado. Se sienten como en casa. La persona que actúa como si no pudiera perder no depende de la motivación para avanzar. Ha construido una visión lo suficientemente fuerte como para que la repetición por sí sola se convierta en su combustible. Vuelve a ella a diario, no como una tarea, sino como un ritual, una recalibración. Pronuncia su nombre en voz alta, revisa los detalles, se sienta con la emoción, no por desesperación, sino por disciplina, porque entiende que sin refuerzo, la mente se desvía. Y cuando la mente se desvía, generalmente lo hace hacia la duda, hacia los viejos hábitos, hacia el pasado familiar. La repetición es el ancla que te mantiene avanzando cuando todo lo demás quiere arrastrarte hacia atrás. Marco Aurelio, en sus reflexiones, a menudo se recordaba a sí mismo lo que ya sabía, no porque lo hubiera olvidado, sino porque entendía el poder del refuerzo mental. Sabía que las mentes más fuertes no son las que buscan constantemente nuevas verdades, sino las que regresan diariamente a lo que más importa. Así es como la filosofía se vuelve real, como la visión se convierte en acción, como los pensamientos se convierten en carácter. Así que si te sientes lejos de quien quieres ser, no persigas una revelación. Practica un plano. Expresa tu visión. Refina los detalles. Repítelo hasta que ya no se sienta como un esfuerzo, sino como un recuerdo. Porque cuanto más ensayas el futuro que deseas, más natural se vuelve vivir de maneras que lo respalden. Tu mente deja de necesitar intentarlo. Simplemente, empieza a creer. Y lo que la mente cree con claridad y consistencia, el cuerpo comienza a seguirlo. Al final, en quien te conviertes es el resultado de lo que te permites visualizar una y otra vez. Una visión profundamente sentida, una frase pronunciada a diario, una identidad ensayada en silencio hasta que se vuelve más fuerte que el ruido de la duda. Eso no es un truco, es una ley. Te conviertes en lo que visualizas repetidamente, no porque el mundo cambie, sino porque tú lo haces, y el mundo, finalmente, lo refleja. Nadie asciende solo, en realidad. La idea de la persona hecha a sí misma suena noble, incluso inspiradora. Pero cuando observas de cerca cualquier éxito significativo, encontrarás una red, unas pocas voces clave, un pequeño número de personas que le recordaron de lo que era capaz cuando estaba a punto de olvidarlo. Porque la verdad es que incluso las mentes más fuertes tienen momentos de duda. Incluso los corazones más decididos experimentan fatiga. Pero cuando estás rodeado de mentes alineadas, de personas que creen en el futuro al que te has comprometido, todo cambia. Su presencia se convierte en un estabilizador. Su fe en un espejo. Reflejan la versión de ti en la que te estás convirtiendo, incluso cuando tu visión se vuelve borrosa. Pero no todos los grupos te fortalecen. Algunas personas, sin querer, te desvían del rumbo. No tienen que ser crueles para ser perjudiciales. Algunos te debilitan simplemente por tomar tu seriedad a la ligera. Se ríen cuando hablas de tus sueños en voz alta. Interrumpen tu enfoque con distracciones envueltas en buenas intenciones. Y lentamente, si no tienes cuidado, tu determinación se suaviza. Tu claridad se desvanece. No porque hayas perdido tu visión, sino porque estabas en lugares que no requerían que la recordaras. Cuando compartes tus metas con personas que no te exigen cumplirlas, corres el riesgo de rebajar tus propios estándares solo para igualar a los demás. Carl Jung
dijo una vez. El encuentro de dos personalidades es como el contacto de dos sustancias químicas. Si hay alguna reacción, ambas se transforman. Eso es realmente la alineación. No solo llevarse bien, sino evolucionar juntos. No necesitas aclamaciones. No necesitas que la gente te anime desde la barrera. Necesitas gente en las trincheras contigo, co-constructores, aquellos que no solo celebran tu progreso, sino que señalan tu desviación, aquellos que te recuerdan en qué dijiste que te convertirías en los días en que preferirías olvidar. Y las personas adecuadas no intentan controlar tu viaje. Simplemente no te permitirán mentirte a ti mismo al respecto. Su fe no se basa en la comodidad o la conveniencia. Se forja en el mismo fuego que estás atravesando. Eso es lo que la hace poderosa. Miras a tu alrededor y ves que no eres el único que mantiene la línea. No eres el único que sigue presentándose. Solo eso te hace más fuerte. Porque cuando la disciplina flaquea, la alineación sostiene. Tomas prestada la fuerza de los demás cuando la tuya se siente baja y la prestas a cambio. Ese refuerzo mutuo no es solo práctico, es sagrado. Séneca escribió: asóciate con personas que puedan mejorarte. Pero no dijo que tuvieran que ser muchas. Incluso dos mentes alineadas pueden tener la fuerza de 20 divididas. La armonía importa más que el volumen. Una persona cuyos valores coinciden con tu dirección vale más que 100 voces casuales. El tamaño del grupo no importa. La claridad del vínculo sí. No se trata de estar rodeado. Se trata de estar apoyado. Por eso debes elegir con cuidado, porque la proximidad es poder. Absorbemos el ritmo de las personas más cercanas a nosotros, queramos o no. Si viven en la duda, empezamos a dudar. Si se burlan de la disciplina, empezamos a relajar la nuestra. Si no se desafían a sí mismos, tampoco te desafiarán a ti. Empiezas a encogerte, no porque hayas cambiado de opinión, sino porque has cambiado de entorno. Y la mente siempre se conforma a su entorno con el tiempo. Por eso importan las mentes alineadas. No solo te ayudan a crecer, protegen tu dirección. Crean una especie de gravedad mental que te mantiene centrado cuando la vida tira en 1000 direcciones. No tienes que explicar tu intensidad. No tienes que disculparte por querer más. En el círculo correcto, tu ambición no intimida, inspira. Tu disciplina no aísla, conecta. Tu visión no te hace diferente, te hace comprendido. Marco Aurelio advirtió que el alma se tiñe del color de sus pensamientos. Pero no son solo tus pensamientos los que colorean tu alma, sino también la compañía que mantienes. Las personas que dejas entrar en tu círculo íntimo son como tinta vertida en agua. Se mezclarán con tu energía, tus hábitos, tu autoconcepto. Eso es inevitable. Lo que no es inevitable es a quién dejas entrar. Esa parte depende de ti, así que sé intencional. Elige personas cuya presencia te agudice, personas que pronuncien tu nombre en habitaciones donde no estás, personas que te hablen como si ya te hubieras convertido en la persona en la que estás trabajando. No porque te halaguen, sino porque ven tu trayectoria con claridad. Le dan vida. Le guardan un espacio. No dejarán que la olvides. Estas no son conexiones casuales, son anclas. Y cuando las encuentres, cuando construyas ese círculo, sentirás el cambio. Te moverás con más certeza. Tus metas se sentirán más pesadas, en el mejor de los sentidos. Dejarás de pedir motivación porque tendrás impulso. Te despertarás con personas que te exigen tu yo superior. Y esa es una de las fuerzas más poderosas de la Tierra. Porque cuando las mentes alineadas se mueven juntas, se multiplican. Una visión se vuelve más fuerte. Una duda se vuelve más ligera.
y adelante se convierte en la única dirección. No se trata de perfección, se trata de resonancia. Se trata de estar junto a personas que te recuerdan, sin necesidad de decir una palabra, que no estás solo en tu disciplina, tu visión o tu devenir. Y cuando el mundo se vuelve ruidoso y tu mente se cansa, son esas personas, las alineadas, las que te sostendrán hasta que puedas sostenerte de nuevo. Cuando empiezas a vivir como si ya fuera tuyo, algo sutil pero poderoso echa raíces. Dejas de perseguir las cosas desde un lugar de carencia y, en cambio, comienzas a actuar desde un lugar de certeza silenciosa. No es arrogancia, es alineación. Ya no buscas en el mundo el permiso para creer. Ya has elegido creer. Y ahora tus acciones, tu tono y tu presencia comienzan a reflejarlo. Entras en una habitación sin tener que dar explicaciones. Hablas sin necesitar validación. Dejas de demostrar y comienzas a ser, porque algo en tu postura dice, ya he llegado, incluso si el destino aún no se ha manifestado. No se trata de fingir, no se trata de aparentar confianza o de forzar el positivismo. Se trata de practicar la presencia, una presencia real, de esa que nace de anclarte en la verdad que has decidido vivir, mucho antes de que los demás la reconozcan. Ya no actúas como alguien que intenta ganarse su futuro. Actúas como alguien que ya lo lleva consigo. Y cuando haces eso, el mundo comienza a organizarse a tu alrededor, no por arte de magia, sino porque la claridad tiene gravedad. Cuando sabes quién eres y caminas con esa certeza, la gente responde de otra manera. Las puertas se abren. Las conversaciones cambian. La resistencia se debilita. Y cuando tus acciones comienzan a reflejar tu convicción interna, dejas de vivir al borde de tu potencial y te adentras plenamente en él. Hablas con menos ruido, no porque intentes estar en silencio, sino porque tu certeza no necesita volumen. No hay necesidad de convencer. No hay necesidad de explicar. Tu energía se convierte en la evidencia, y esa evidencia moldea el mundo a tu alrededor mucho más de lo que cualquier argumento podría hacerlo. Vivir como si ya fuera tuyo no significa que estés ciego a la realidad. Significa que has elegido ver más allá de ella. Eres consciente de los desafíos. Reconoces la distancia entre el ahora y el después, pero ya no mides tu comportamiento basándote en esa distancia. Lo mides en función del objetivo. Comienzas a tomar decisiones no desde tus circunstancias actuales, sino desde tu yo futuro. ¿Qué elegiría esa persona? ¿Cómo se movería? ¿A qué le diría que sí o de qué se alejaría sin dudarlo? Ese cambio de perspectiva reescribe por completo tu enfoque de la vida. Y cuando comienzas a vivir desde ese espacio, la desesperación se desvanece. Dejas de aferrarte. Dejas de necesitar que todo suceda de inmediato, porque sabes que está en camino. Ya lo has reclamado en tu mente, y ahora tu trabajo es simplemente actuar como alguien que se prepara para recibirlo, no como alguien que lo suplica. Marco Aurelio escribió: el impedimento para la acción impulsa la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Cuando te mueves como si ya fuera tuyo, los obstáculos no te detienen, te moldean. Se convierten en parte del proceso, en lugar de ser la prueba de que no está funcionando. La gente a menudo piensa que necesita más tiempo, más pruebas,
más apoyo antes de poder pasar al siguiente nivel. Pero la mayoría de las veces, lo que realmente necesita es el permiso de sí misma. El coraje de dejar de esperar algo externo para justificar un movimiento diferente. La voluntad de encarnar un nuevo estándar aunque el mundo aún no lo haya alcanzado. Ese es el principio del poder. No controlar a los demás, no forzar resultados, sino dominar tu propio estado, tus propias reacciones, tu propio enfoque, tu propia integridad. Cuando vives como si ya estuviera hecho, comienzas a tratar cada momento como parte del desarrollo, no como una audición. Ya no te preguntas si perteneces o no. Simplemente apareces y construyes. Ya no te preguntas si eres suficiente. Actúas de maneras que honran el hecho de que ya lo eres. Ese cambio es sutil, pero sísmico, y con el tiempo, cambia la forma en que la gente se relaciona contigo. No necesitas presionar para obtener atención. La atraes. No exigiéndola, sino encarnando algo que la gente puede sentir pero no siempre puede explicar. Séneca dijo una vez, la suerte es lo que sucede cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. Pero cuando vives como si ya fuera tuyo, no esperas a la suerte. Creas las condiciones en las que la oportunidad se siente natural. Tu preparación no es aleatoria. Es precisa, porque ya ves a dónde vas. Y ahora todo lo que haces refleja ese destino. Tus hábitos se vuelven más limpios. Tu discurso más nítido. Tu presencia más fuerte. Y la gente comienza a tratarte como la persona en la que te has estado convirtiendo todo este tiempo. Vivir desde ese lugar no requiere perfección. Requiere compromiso, la voluntad de volver a tu visión cada día y actuar en consecuencia, no porque sea fácil, sino porque ya lo has decidido. Caminas diferente porque llevas algo dentro de ti que aún no ha llegado, pero que ya se siente real. Y esa realidad interna es la que, con el tiempo, doblega las circunstancias externas. Esta es la fuerza silenciosa de aquellos que se vuelven inquebrantables. No esperan a que las condiciones sean ideales para vivir como su versión más elevada. Llevan su versión más elevada a condiciones menos que ideales y las cambian. Su energía es la fuerza que transforma las estancias, no la reacción a lo que ya hay en ellas. Y esa energía se cultiva, no se hereda. Se practica, no se regala. Así que, si quieres actuar como si no pudieras perder, empieza por presentarte como si la victoria ya estuviera escrita. Párate como si el suelo bajo tus pies estuviera diseñado para sostener tu éxito. Habla como si tus palabras ya tuvieran peso. Trabaja como si tu visión dependiera de ti, no del azar, porque así es. Cuando empiezas a vivir como si ya fuera tuyo, el mundo no puede evitar responder, no porque lo hayas forzado, sino porque finalmente dejaste de dudar de lo que ya se te ha dado. Ya no pides, ni esperas, ni demuestras. Estás siendo, y todo lo demás, eventualmente, se alineará. En el momento en que comienzas a vivir como si no pudieras perder, el mundo ya no decide en quién te conviertes. Lo decides tú, no algún día, no cuando sea fácil, sino ahora. Deja que esa decisión resuene en todo lo que hagas a partir de este momento. Si esto ha tocado algo real en ti, hay otro paso esperándote. Mira uno de los videos en pantalla y sigue construyendo la vida que ya te pertenece. Y gracias por caminar este sendero con nosotros. Esto es Diario Estoico.